Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por su gracia podemos estar aquí en esta mañana. Y solamente por su gracia. Dice la palabra del Señor así. Es un mensaje que Moisés da de parte de Dios al pueblo de Israel. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta aquí el capítulo 8 de Deuteronomio. El título que el Señor me dio para esta mañana es Cruzando al otro lado del umbral. Cruzando al otro lado del umbral. El título de esta mañana, cuando lo mencionamos, es la imagen que nos viene a nuestra mente. La imagen que recibimos. Si cerramos nuestros ojos, si extendemos nuestras mentes hacia adelante, podemos ver, podemos entender que es un cambio de rumbo. Cuando hablamos acerca de cruzando el umbral, podemos
imaginar en nuestra mente que es un cambio de estilo de vida, un cambio de decisiones en el trabajo, en la familia. Podemos pasar el umbral sabiendo lo que hay al otro lado o ignorando lo que hay al otro lado, sabiendo lo que podemos encontrarnos o ignorando lo que existe al otro lado del umbral. Lo que encontraremos, quizás riquezas, quizás conflictos, quizás amistades o quizás conversiones. ¿Cuántas cosas podemos encontrar al otro lado del umbral? Al otro lado de el paso que vamos a dar. Quizás a la hora de casarte, puedes saber hasta ese momento lo que tienes, pero por más imaginación que tengas, ignoras lo que vaya a suceder después. Siempre hemos dicho que allí en Isaías, en el capítulo 43, versículo 18, nos dice el profeta que no traigamos a memoria las cosas pasadas. En el sentido de nuestra fe, no puede estar basado, ni jamás podrá estar basada en lo que el Señor hizo. No podemos afirmar nuestra fe en aquello que Dios hizo, sino en aquello que está haciendo. Aquello que quizás tenemos delante y que no somos capaces muchas veces de contemplar la grandeza de lo que Él está haciendo. En aquello que puede hacer, nos dice el versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Y el verso 19, he aquí, del capítulo 43 de Isaías, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis? El profeta traslada esa pregunta al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba pensando en lo que Dios había hecho. Pero Dios toma al profeta y le dice, he aquí yo voy a hacer cosas nuevas. ¿No las conoceréis? ¿No sabéis lo que yo voy a hacer, lo que yo puedo hacer? Pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que a través del capítulo 8 que hemos leído de Deuteronomio, posiblemente sea el encargo que Moisés está dando a Israel y posiblemente sea todo lo contrario de lo que nosotros hemos dicho, de no traer a memoria las cosas pasadas. Luego entraremos un poquito más adelante en ese comentario. Quiero decirte en esta mañana que en el sentido de nuestra fe no puede estar basado en aquello que nosotros hemos vivido. Me va a perdonar mi hermana Anabel. Su fe no puede estar basada ni afirmada en aquellos años cuando el Señor la levantó y le dio nuevamente el privilegio de poder caminar y llevar la vida que va. No. Aquello es algo que ella valoró, pero algo que le habló de lo que Dios hizo, pero ella no puede vivir en la fe de hace unos años. Tiene que vivir en la fe de hoy, en el caminar de hoy. Pero el encargo que Moisés hace aquí a Israel, como he dicho antes, es todo lo contrario. En el capítulo 8 lo podemos dividir en dos partes. Del 1 al 10, como hemos leído, lo podemos basar en que Moisés les dice que vuelvan la mirada al desierto, al camino por donde los había traído Dios. Del versículo 11 al versículo 20 les advierte que solo manteniéndose firmes en la fe van a poder conquistar la tierra
que Dios les había prometido a sus padres. Les advierte de que solo manteniéndose firmes en la fe podrán librarse de su ego personal, podrán librarse de sus autosuficiencias, podrán librarse del orgullo y podrán vencer todos los enemigos que se encontrarán en la tierra que van a poseer. Verdaderamente es un privilegio el poder decir: yo estoy seguro que la tierra que voy a poseer va a ser una tierra de prosperidad. Va a ser una tierra de bendición. Pero muchas veces tendemos nuestra mirada a lo que vamos a recibir de parte de Dios, pero no miramos el costo de aquello que vamos a recibir. No paramos nuestra mirada a contemplar que lo que vamos a recibir es algo grande, poderoso de parte de Dios, pero que tiene un precio. Y tiene un precio, y uno de los mayores precios, como veremos luego más adelante, es la lucha interna, como la palabra de Dios nos dice. Pero ahora, tal como hemos leído, posiblemente Moisés era uno de los últimos discursos que estaba dando a su pueblo. Posiblemente era una de las últimas predicaciones que Moisés le estaba dando ya a aquel pueblo al cual él había ayudado, había bendecido, había luchado, había sufrido por ese pueblo durante 40 años. Ahora que han llegado ya a la mayoría de la edad espiritual, a la madurez espiritual, ahora que ya han pasado la escuela en el desierto, ahora que ya hemos pasado una escuela durante el año 2017, que verdaderamente han sido difíciles los días, los meses quizás, las horas, pero hemos pasado una escuela así como el pueblo de Israel pasó la escuela en aquel desierto. Y lo que Moisés les estaba diciendo a ellos, y yo quiero que eso de pasar el umbral, aunque lo voy a mencionar luego más adelante, podamos empezar a contemplar que hoy es el último día del año 2017 y que todo lo que hemos vivido en el año 2017 ha de ser la escuela para poner en práctica lo aprendido a partir de mañana. Que tenemos todo 365 días delante para empezar a vivir y a experimentar que lo que hemos aprendido, la carrera que hemos hecho durante el año 17, la vamos a poner en práctica en el año 18. Y verdaderamente aquí, en esta parte, encontramos que ya el pueblo de Israel estaba a punto de llegar al Jordán. Y ellos tenían la oportunidad de empezar a vivir y practicar lo que habían aprendido. Estaban preparados para tomar la posesión de la herencia que les venía de parte de Dios. Esa posesión de esa herencia deben recordarla como la disciplina que Dios estableció, que Dios tomó para que ellos pudieran verdaderamente someter su vida en los años venideros, donde ellos tendrían que seguir adelante sin desfallecer. Deben recordar que el método que Dios usó para llevarlos a la madurez, iban aprendiendo a obedecer en ese tiempo. Aprendieron esa obediencia, les dio verdaderamente escuela para que ellos pudieran entender, respetar y obedecer y entender la relación que había entre Moisés y Dios. Aprendieron a obedecer, escúchame, aprendieron a sostener a la persona que Dios les había puesto al frente. Aprendieron a obedecerle. Aprendieron a sostenerle los brazos cuando se le caían. Aprendieron a someterse a él porque era la persona que Dios les había dado.
Vieron como a través de Él, en el clamor de Él, les puso para guiarles, y esa obediencia les dio codornices cuando tenían hambre. Les dio el maná del cielo cuando lo necesitaban. Salió agua de la roca cuando ellos estaban con sed. Les dio calzado y vestido. Hizo el milagro en ellos que no se les envejeció ni el calzado ni el vestido. No se le hincharon los pies durante 40 años caminando. Los libró de las mordeduras de las serpientes. Porque es un pueblo escogido. No por lo que ellos habían hecho, porque Dios se lo advierte en su palabra. Y les dice que no se olviden de lo que Él hizo con ellos. Que no se olviden de que ellos son pueblo escogido. Iglesia, no puedes olvidarte de que eres pueblo escogido de Dios. Que te menciona como su real sacerdocio. Que te pone en el pedestal de la santidad. Que te levanta donde otros te quieren hundir. Que te sana cuando viene la enfermedad y que te perdona cuando tú tropiezas y caes. ¿Por qué? Porque eres un pueblo escogido para servirle. Ellos han aprendido la obediencia en el aspecto moral de la ley. Han aprendido la obediencia en ese aspecto moral, que sería el secreto para gozar de la vida eterna con Dios. El aspecto, y en la palabra encontramos el aspecto moral del cumplimiento, que tenemos que cumplir, pero que ella nos va a llevar a gozar de la vida, de la presencia de Dios por la eternidad. Para aquel pueblo llamado Nación Santa. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer 4 versículos. Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Al 20. Porque yo te mando hoy. Mira lo que dice. Iglesia, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, el nombre que Dios te ha puesto y que nadie jamás en la tierra te podrá quitar. Porque cuando Dios te llama y hay obediencia en tu corazón, Dios te colma con una lluvia de bendiciones. Yo ayer estaba hablando con un hermano y le di una broma. Y la broma que yo le di fue, al terminar de hablar, así Dios te reviente de bendiciones del cielo. Dios te ha llamado. Y mira lo que te dice. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, y contra vosotros, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de mí, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién? Tu descendencia. Escucha, versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, dale el aplauso al Señor en esta mañana.
Como he dicho antes, este sería una de las últimas predicaciones que quizás Moisés le estaba dando al pueblo de Israel. Quizás una de las últimas instrucciones de su vida. Sería uno de los últimos discursos que le estaría dando, ya que estaban a punto de que su vida terminara aquí en la tierra. Ya estaba a punto de que alguien le iba a reemplazar en su ministerio. Alguien iba a seguir los mismos mandamientos. Y si el que ponía Dios al frente, como fue Josué, iba a seguir los mismos mandamientos, el pueblo debería de seguir los mismos mandamientos también. Estaba a punto de terminar y le iba a reemplazar Josué. Estaba a punto de cambiar de territorio. Estaban a punto de entrar en una tierra desconocida al otro lado del Jordán. Por lo tanto, ellos deberían recordar las estrechuras por donde ellos habían pasado. Ellos deberían de recordar por donde ellos tendrían que cruzar con la ayuda de alguien que no era Moisés. Ellos tendrían que recordar lo que habían aprendido en aquel desierto, en aquella escuela. En esa escuela aprendieron a mortificar su orgullo. Dios quiso que ellos se dieran cuenta de sus perversidades, sometiéndolos a prueba con todo ello, para que aprendiesen a confiar en Dios. Dios muchas veces permite pruebas para que aprendamos que no son nuestras fuerzas, y es uno de los encargos que Dios le da al pueblo de Israel. Que aprendan que pasaron por desierto, que pasaron penalidades, que pasaron estrechuras, que pasaron por medio de las serpientes mortíferas, que pasaron por medio del hambre, por medio de la sed, que tuvieron en sus propias manos la oportunidad de poder confiar más en Dios, y aún a veces ellos llegaron a criticar, a murmurar y a hablar. Ellos llegaron a veces a pasar por momentos difíciles, pero ellos deberían de recordar que Dios, el Dios de las promesas, estaba con ellos. Hermanos, el año que vamos a entrar es un año desconocido. Nadie puede decirme lo que va a pasar mañana. Nadie puede decirme que de aquí a una semana todos los que estamos aquí vamos a seguir. Nadie me puede decir que mañana seguirá respirando. Pero sí que todos podremos decir que Jehová, nuestro Dios, es fiel. Y es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, es fiel a todo cuanto Él me ha dicho. Y si no estoy aquí en la tierra, estaré con Él en el cielo. Si no puedo caminar con mis pies, Él me va a dar ánimo para levantarme y poder correr en su presencia. ¿Por qué? Porque el que me lo ha dicho es el Dios de las promesas. Y ellos, para poder seguir confiando, ellos deberían de ser obedientes a esos mandamientos. Pero ellos deberían recordar la continua provisión de Dios. Hermanos, recuerda la continua provisión que tú y yo hemos tenido durante el año 2017. Recuerda cuántas cosas, cuántas vicisitudes, cuántos problemas, cuánto hemos tenido que hablar, cuánto hemos tenido que rechazar, cuántas críticas, cuántas murmuraciones, cuántos problemas hemos pasado. Pero mi fe no está basada en lo que pasé, mi fe no está basada en las victorias que tuve, mi fe está basada en que el mismo Dios que a ellos les enseñó la escuela en el desierto es el mismo Dios que está conmigo. Y aunque pase por la escuela del desierto en el año 17, yo estoy seguro que voy a cruzar ese río Jordán al otro lado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ello, mis queridos hermanos, en esta mañana, así como ellos deberían de recordar que Dios los había sustentado, que Dios los había alimentado, que Dios los proveyó la ropa, que Dios les proveyó el calzado, que Dios los guardó de que incluso, como hemos dicho antes, sus tobillos no se hinchasen
lo mismo que ellos podían recordar aquello, yo quiero decirte que tú recuerdes, como leía nuestro hermano Julio en esta mañana, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ni de una bendición de las que has recibido durante el año que estamos terminando. No te olvides de que Dios ha sido fiel, porque eso te va a ayudar a cruzar el umbral del 17 al 18. No te olvides de lo que Dios ha hecho. No lo culpes, sino alábale, como decía mi hermano Isaac esta mañana. Alábale, alaba su nombre, porque Él es digno de alabar, es digno de adorar, es digno de exaltar, porque las pruebas que pasé en el 17 han sido la escuela para poder poner en práctica lo aprendido en el año 18, cuando cruce ese umbral que desconozco lo que hay al otro lado. Yo quiero decirte que en la obediencia hay vida. Quiero decirte que en la obediencia hay poder. Que aunque pases por el desierto, el que abre el Jordán es Dios. Que el que abrió el mar rojo es el Dios de todo poder. El que puede abrir ese río Jordán, y el que la toma de la herencia de aquella posesión. Dios nos envía a poseer un año lleno de bendiciones, a extendernos, como dice Isaías, extender las estacas de nuestra tienda. Luego llegaremos a esa parte. Pero ellos estaban a punto de pasar el umbral. Ellos habían sido llevados al mismo borde del río Jordán. Estuvieron allí esperando 3 días para entrar en una tierra desconocida. Dios es fiel. Lo fue en el año que hemos pasado. Perdóname que te lo vuelva a repetir, pero somos olvidadizos. Hemos pasado un año de dificultades, pero es un año que nos lleva a la orilla del río Jordán. Hemos pasado un año de problemas, pero estamos en la orilla del río Jordán. Tenemos delante un montón de promesas, pero tenemos al Dios que es fiel a todas sus promesas. No podemos pasar del 17 al 18 solo con la convicción del cumplimiento de la ley moral. No podemos cruzar el umbral diciendo simplemente voy a cumplir lo que dice la ley por obligación de tener que cumplir. Porque si tú cumples simplemente por la obligación de tener que cumplir, estás obligado. Pero Dios no nos ha llamado a una esclavitud. Dios no nos ha llamado al cumplimiento por obligación, sino nos ha llamado al cumplimiento por gratitud, al cumplimiento por gracia. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La ley es una obligación, pero actuar con la fe y la gracia es un privilegio, porque para la iglesia, para ti y para mí, es un aspecto moral la ley, pero la fe tiene su cumplimiento. Vamos a ver unas citas bíblicas. En Romanos capítulo 13, verso 9. Romanos 13, 9. Porque no adulterarás. Te estoy hablando acerca de lo que es la vida moral
y de lo que es el cumplimiento de una ley que nos lleva a vivir en la moral para poder entrar a vivir y a contemplar la fe en Jesucristo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y de eso hay mucho más de lo que muchos de los que estamos aquí en esta mañana nos creemos. Hay mucho falso testimonio, mucha mentira en las vidas, muchísima, hermanos, más de la que muchos de nosotros nos podemos creer. Cuando nosotros somos fieles, mira lo que Dios está diciendo. Y lo dice en la carta de Pablo a los romanos. Pero no digo de la carta de Pablo a los romanos. Digo de la carta de Pablo a la iglesia aquí en este lugar. El falso testimonio es un pecado que solamente Dios va a juzgarlo. Que solamente Dios lo va a llevar a cabo. Que solamente Dios es el que le va a dar cumplimiento. Pero tu vida moral y mi vida moral nos va a llevar a hablar la verdad. Y cuando hablamos la verdad, dice en Juan 8:32, que la verdad nos hace libres. No sé si estás conmigo, pero me da igual. Aunque no estés conmigo, yo estoy con Dios. Y si tú no estás conmigo, perdóname que te lo diga, agárrate a la palabra y cree que la verdad te ha hecho libre. Que no vas a estar sujeto ni sujeta ni a comentarios, ni, como dice aquí, a falsos testimonios. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a otra cita. Gálatas capítulo 5, verso 14. Te estoy hablando que vamos a pasar un umbral. Y el umbral que vamos a pasar, hermanos, yo te ruego en el nombre de Jesús, pásalo, pero empieza a caminar en santidad. Porque si mientes, no estás caminando en santidad. Si hurtas, no estarás caminando en santidad. Si estás en fornicación, no estarás caminando en santidad. Si estás levantando falso testimonio, no estarás caminando en santidad. Y si la santidad, nadie verá al Señor. Mira lo que dice ahí. Porque no adulterará, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7, 8 y 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos al 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si me levantas falso testimonio, no me amas. Y si no me amas, Dios no está en ti. Te digo las cosas así como son. Yo te lo podía adornar con otras palabras, hacerte reír, pero no te quiero hacer reír. Quiero decirte, o me amas o Dios no está en ti. Si me faltas, si no hay obediencia, si se levanta falso testimonio y esto no lo cortas, te digo con toda seguridad, pasas un umbral y seguirás viviendo el pecado y no serás salvo. Si nos damos cuenta, estos pasajes que hemos leído no nos hablan de salvación, sino nos habla de un aspecto moral. Y el aspecto moral no va a venir Dios a quitártelo. Eres tú que tienes que abandonar la inmoralidad. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Veo que las caras no están muy sonrientes, pero me da igual. Te tengo que decir las cosas así. Lo que hemos leído son de aspecto moral. Y Cristo murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos la fortaleza de abandonar la inmoralidad.
Y si no abandonamos la inmoralidad, vamos a pasar un umbral del 17 al 18, continuando viviendo una vida no agradable a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Y la fe que obra por amor, perdóname, va a llevar a echar fuera la inmoralidad para vivir en los mandamientos y en la moralidad de la palabra, que es la que nos va a llevar en el cumplimiento, perdón, si te lo quieres tomar así, tómalo, nos va a llevar el cumplimiento de la ley de Dios, nos va a llevar a la libertad para gozar de la vida eterna en Dios. Te estoy hablando de lo que vamos a vivir en muy pocas horas. Vamos a empezar. Y tienes un libro de 365 hojas a 2 caritas para escribir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a ver. Si actuamos por lo que dice esta palabra, vamos a escribir cosas buenas. Porque no vamos a vivir en la inmoralidad, sino en la moralidad de Dios, en la perfección y santidad de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el, ¿qué dice? Todos juntos, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. El justo abandonará su vida que desagrada a Dios y empezará a caminar en la fe, en la victoria, en la bendición, en la reactivación, en la restauración, en el perdón, en el amor, en verdaderamente a comprobar que Dios es fiel. Vamos a otra cita, Romanos 1:17. Pablo le dice a la iglesia en esta mañana, a la 1 menos 15 minutos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39. Hebreos 10. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿lo puede repetir? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que miramos para basar nuestra fe en el pasado, en el desierto. Somos de los que corremos a cruzar el umbral de este año para vivir la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y a su nombre, aleluya. Quiero decirte en esta mañana que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es menester que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si tú en esta mañana andas ahí con un ojo abierto y otro cerrado, buscando a Dios a medias, sepas que lo que dice la palabra allí en Apocalipsis es que o abre los dos ojos o cierra los dos ojos.
pero no estás mirando con un ojo al mundo y con otro a la fe. Miremos o cerremos nuestros ojos. Pero yo te recomiendo, no cierres los ojos, sino ábrelos. Como dice Pablo a los Colosenses, levanta tu mirada a lo alto, hacia arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El pueblo no estaba en la tierra prometida, estaba en un territorio enemigo, cuyo Dios se llamaba Quemos. No voy a entrar mucho, ya la hermana Karen, creo que el jueves pasado mencionó algo, ¿verdad? De ese rey o ese Dios. Y cuyos reyes todos ellos habían sido enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero todos ellos murieron. ¿Qué me sale aquí ahora? Todos ellos murieron en manos de los israelitas. Cuando Moisés murió, tomó el lugar Josué, tomó el lugar de Moisés ante el pueblo. Y según encontramos en Josué 3, Josué y los hijos de Israel llevaron al pueblo a la orilla del Jordán, como decíamos antes, durante 3 días. Los levitas, en ese momento, cuando los sacerdotes fueron ordenados y fueron llamados por Josué a tomar el arca, ese símbolo de la palabra, para que el pueblo pudiera entrar y cruzar el río Jordán. Los sacerdotes tomaron el arca y ahí podemos ver varias cosas, pero no nos da tiempo. Cuando los sacerdotes pisaron el agua del río, las aguas se detuvieron. Cuando la autoridad se establece y es respetada, vemos cosas maravillosas en su pueblo. Cuando la autoridad que ha sido establecida por Dios en su iglesia da mandatos y hay obediencia, vamos a ver milagros. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Josué recibe la comisión que Dios le da? ¿Qué es lo que sucede? Cuando Josué toma ese mandato, esa vara de mando, da la orden a sus sacerdotes del pueblo. Y aquí quiero que escuchemos bien, queridos hermanos, que estamos dentro del ministerio de la iglesia. Ejerzamos la autoridad de Dios, no el autoritarismo. Usemos la autoridad que Dios nos da. Y vamos a ver maravillas, milagros. Los sacerdotes tomaron la palabra, se metieron en el río, se detuvieron las aguas y todo el pueblo pudo pasar y ver las maravillas de Dios. Cuando los sacerdotes tomaron la palabra, se pusieron en el río, las aguas se detuvieron. Cuando nosotros, el ministerio general de la iglesia, obedecemos lo que dice la palabra, vamos a ver las maravillas que Dios hace en su pueblo. Vamos a ver sanidades, milagros, vamos a ver personas que se convierten, personas que caen de rodillas delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo, hermano y hermana, que estamos dentro del ministerio, somos obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a ver cosas que jamás habíamos contemplado. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. Que hay 3 cosas por las cuales Dios permite que el pueblo o hace que el pueblo cruce el río. Porque podíamos haber dicho, o Dios podía haber dicho, bueno, este pueblo que se haga una barca, cada familia, para poder pasar. De todas maneras no había un mar, había un río. De otras maneras no había un ejército que los persiguiere. No corrían el peligro de que un ejército les podía quitar la vida, como ocurrió cuando llegaron al Mar Rojo. De todas maneras, Dios podía haber hecho las cosas bien de otra manera. Él es Dios.
Y lo mismo que le dijo a Noé que se hiciese una barca, podía haber dicho a ellos que se haga una barca por familia, pero no lo hizo. No hemos preguntado por qué no lo hizo. Le voy a dar 3 razones por las que no lo hizo. La primera razón fue para confirmar a Josué como el sucesor de Moisés. En segundo lugar, porque Dios quería fortalecer la fe del pueblo. Y en tercer lugar, para traer a su pueblo a través del Jordán sobre tierra seca. Y esto era para acobardar los corazones de los enemigos. Josué capítulo 5, versículo 1, allí podemos verlo. No nos vamos a parar porque quiero llegar a otro punto importante. No sería fácil entrar en aquella tierra desconocida. ¿Alguien de los que estamos aquí me puede garantizar que va a ser fácil vivir el año 2018? ¿Alguno puede decir, yo te puedo garantizar que el año 2018 va a ser toda una balsa de aceite, que no va a haber ningún problema, que no vas a tener dificultades? ¿Lo podemos decir a alguien? No. Ninguno de los que había para entrar y tomar la tierra de Canaán podía decir que aquello era la victoria con pies durante todo el tiempo. No sería fácil. ¿Por qué? Porque en el otro lado, en Canaán, había ciudades edificadas de muchos años. Había familias que tenían su territorio. Había familias que ya se habían edificado, se habían formado en aquel lugar. Había murallas que quitar. Había puertas que abrir. No sería fácil poder cruzar al otro lado. No te va a ser fácil pasar este año. Por ello Dios trata con ellos como una escuela el desierto, para hablarle acerca de lo que Él había hecho con ellos en el desierto antes de cruzar el río Jordán, para que ellos supieran que al cruzar el río Jordán Él iba a estar con ellos, porque Él se lo dice a Josué, para que el pueblo vea que lo mismo que estuve con Moisés, estaré también contigo. Lo mismo que he estado con vosotros durante el año 2017, lo voy a estar durante el año 2018. Lo mismo que tuvisteis victoria sobre los problemas, vais a tener victoria sobre los problemas que vengan. Lo mismo que en las dificultades pudisteis vencer, vais a poder vencer, porque habéis pasado una escuela. Y el maestro se llama Jesucristo. El profesor por excelencia que te enseña día a día, palabra por palabra, paso por paso, se llama Espíritu Santo. Pero había una serie de enemigos. Hemos leído que había una serie de enemigos en aquel lugar. ¿Cómo se llamaban esos enemigos? Vamos a verlo rápido, porque quiero terminar pronto. Me queda solamente, pon el tiempo que quiera. ¿Cómo se llamaban aquellos enemigos? ¿Cómo se llaman tus enemigos del año 2018? Ellos tenían que desterrar a la gente que había dentro, a 7 naciones que había dentro del territorio de Canaán. 7 naciones que eran oposición, eran enemigos del pueblo de Israel. Pero era una tierra que Dios les había prometido. Y como Dios se lo prometió, ellos pudieron entrar. Ahora, no les fue fácil. He dicho antes que nadie de los que estamos aquí puede decir que el año 2018 va a ser fácil. Va a haber dificultades en la economía, matrimonios que quizás el enemigo viene a llamar para romperlos. Quizá vendrá algún enemigo. Vamos a verlo. Vamos a ver 7 enemigos que vamos a tener que enfrentar. Una de las naciones que había dentro de la tierra de Canaán se llamaba Eteos. Y el significado es miedo. La palabra o la nación de Eteos, el dominio que había de ellos era miedo. Dominar por temor. Hacer que se postren
por causa de la angustia. No te extrañe que en un momento dado el enemigo venga a angustiarte con tal o cual cosa, a hacerte que dobles tus rodillas delante de sus deseos. Y te va a poner miedo, te va a poner angustia, te va a poner cualquier cosa para hacerte atemorizarte de una manera terrible. Es uno de los enemigos que tendremos que enfrentar durante el año 2018. ¿No es este un enemigo común en las vidas diarias? ¿A cuántas cosas tú no has tenido miedo en este año pasado? ¿En cuántas cosas Dios quizás te habló y no has querido meterte por miedo, por temores? Y te han hecho renunciar a los propósitos de Dios. El segundo enemigo que tendremos que enfrentar en el año 2018 se llama Gergeseos. Y eso lo podemos encontrar en la palabra ahí como hemos leído. Gergeseos, su significado es ofrecer pactos con apariencia de espiritualidad. Atiende. Porque de apariencia todo lo que quieras y un poquito más. Va a venir un enemigo haciéndote y convenciéndote de que tienes que aparentar ser muy espiritual. Y te va a convencer a que hagas pacto. Personas que siempre ponen excusas para no recibir la libertad en su alma, o excusas para mantener su posición. Gente que pone excusas para todo, a veces para que no se descubra sus estrategias y artimañas. Gente que te engaña con su espiritualidad. Todo es santidad, pero debajo hay pudedumbre. Eso es un enemigo que lo vamos a tener cuando pasemos el umbral. Mateo capítulo 8, no nos hace falta que lo pongas para no pasar. En ese capítulo 8, versículos 28 al 30, ahí encontramos a un endemoniado queriendo pactar con Jesús. ¿Sabemos cuál es? El gadareno. Digo, oye, ¿qué tienes conmigo? ¿O qué tienes con nosotros? Dice ahí en esos versículos. ¿Qué tienes con nosotros? Y temiendo lo que iba a hacer Jesús con ellos, ellos quieren pactar con Jesús. Mándanos. Mira, ahí hay un hato de cerdos. Mándanos. Pactar. Espiritualidad de apariencia pactada. Vamos a tener que enfrentar esa situación también por ahí. Excusas. No vengo por tal, no diezmo por cual, no ofrendo tanto por aquello, no quiero ir por... ¿Cuántas excusas ponemos para no obedecer lo que dice la palabra, pero tener una apariencia a través de un pacto? El tercer enemigo que puede estar en el año 2018, hay un enemigo en el otro lado del río Jordán, que son los amorreos, que su significado es gente que quiere estar en prominencia. Ya sea por su belleza, por su apellido, por su posición, por sus estudios, por su buena voz para cantar, pero apartado de la espiritualidad. ¿Sabéis qué he dicho antes de la apariencia?
piensan, lo digo así, gente quiere, yo veía un día, o no sé si era el hermano que estaba predicando en el aniversario, cuando decía que había una enfermedad en mucha gente que se llamaba pulpitis, gente que anhela púlpito, gente que anhela mandato y agregan sus estudios, agregan sus certificados, agregan sus palabras, agregan todo cuanto está a su alcance para estar ocupando un lugar donde Dios no los ha enviado ni mandado. Yo en alguna ocasión le he tenido que decir a algunos, yo si tú quieres, yo te doy el puesto. Te lo doy, te lo regalo. Por mí fuera, yo te lo regalaba. Ha sido Dios que me lo ha dado y que me obliga. Que me obliga Dios. Pero yo lo regalaba. Después de 45 años ahí está. Pero Dios no me deja. Lo tengo más que comprobado. Hasta hoy Dios no me ha dejado. Por lo tanto, hay gente que incluso por sus años en la iglesia, llevo tantos años en la iglesia, yo me merezco un puesto mejor que este, yo no tengo que estar de ujier, yo tengo que estar presidiendo, yo tengo que estar cantando, yo tengo que estar, yo no puedo estar aquí, yo tengo que estar de maestro de escuela dominical porque yo llevo tantos años, he estudiado, he estado en el seminario. No, si no es de Dios. No, si no es de Dios. Si es de Dios, va a encaminar todo hasta que tú llegues. Pero si no es de Dios, te vas a pegar un trompazo que te vas a quedar sin cabeza. ¿Por qué? Porque hay pulpitis, hay manditis, gente que quiere mandar. Y como ellos no pueden mandar, quieren mandar en los demás que mandan para que no hagan lo que ellos quieren mandar, sino hagan lo que quieren ellos, que los otros hagan. No. Y 1000 veces no. Me equivoqué este año, lo tengo que reconocer. Me equivoqué este año. Nos equivocamos, Luis, este año. Y Dios ha hecho todo lo que Él ha querido para que yo no me salga lo que me vino a mi mente. Y tengo que reconocerlo, no tengo vergüenza en reconocer mis errores y mis equivocaciones. Pero debo decirte en esta mañana que debemos de luchar contra ese espíritu. Y debemos de luchar para mantener la humildad de espíritu, la humildad de corazón, la humildad integral. Y es tan importante que mantengamos nuestra humildad y ahí nuestra igualdad es verdad. Que no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, no todos podemos estar desarrollando un mismo ministerio, pero sí debemos de mantener nuestra posición. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: ninguno, os digo por la misericordia que me es dada, ninguno de los que está entre vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque, hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos más uno que otro. Todos somos iguales. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 4 de Efesios, y cuantas citas más quieres que te dé, te las puedo dar. En todas nos habla de que todos somos iguales, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. No todos tenemos la misma responsabilidad. Voy aligerando un poquito más porque veo que me estoy entreteniendo demasiado. Tenemos que pasar la ofrenda de las misiones todavía. Hay otro enemigo más, se llama cananeos. Si pudiera, no lo diría, pero lo tengo que decir. El nombre cananeo, su significado es la carne que siempre está vendiendo, la carne que siempre está traficando y tratando de pactar y hacer lo que quiera por un precio muy barato. El significado estricto es mercader. Es una nación que al pasar el umbral tenemos que luchar todos los días de nuestra vida con ella. Romanos capítulo 8, versículo 13.
Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El quinto enemigo que podemos encontrar dentro de este próximo año, cuando pasemos este umbral, del cual el título que el Señor me dio para esta mañana es ese, se llama fereceos. Su significado es una nación abierta. Y de esto hay mucho. Dentro de las iglesias hay mucho. Y trae muchos problemas. Y esta te la voy a mencionar. Una nación que su significado, fereceos, que su significado es nación abierta, figura de aquellos que están abiertos y se dejan llevar por todas las corrientes, por todos los vientos que se llegan sin distinguir la sana doctrina. Profetas. Dirás, estamos con los profetas. Claro, es que los profetas son los que más pronto pueden dar a conocer su espiritualidad. Y salen profecías de todos los colores para toda la gente. Y no es que son profecías, es que conocen tu vida. Y si conocen tu vida, te van a decir lo que te pasa, lo que te pasó y lo que te va a pasar. Pero es una nación abierta, son gente abierta que no saben distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de la carne, lo que viene por el Espíritu Santo y lo que viene por su Espíritu, que les habla. Es que mi corazón me dice, es que siento en mi corazón. Es que mi corazón, hermanos, entremos con un corazón limpio y sincero delante de Dios en el año 2018. En Jeremías también nos dice: engañoso es el corazón mal y perverso más que todas las cosas. Así que no te dejes llevar por tu corazón, déjate llevar por el Espíritu Santo, si es que tu corazón está dispuesto a obedecerle a Él. Amén. Sexto enemigo que nos vamos a encontrar: hebeos. Su significado es lugar pequeño o espíritu de conformidad. Esa es otra lucha diaria, otra batalla que tenemos que pelear. A veces nos conformamos cuando conseguimos lo que teníamos en mente. El conformismo es, en el reino de Dios, es igual a muerte. Igual a muerte. Vamos al último enemigo que muchas veces nos ataca. Jebuseos. Es la nación que nos ataca muy especialmente con el pasado. Verdaderamente, queridos hermanos, el pasado muchas veces está dañando mucho cuando le damos paso. El pasado es terrible. Por ello muchas veces mencionamos Isaías 43:18, no traigas a memoria las cosas pasadas. Porque muchas veces estamos atados al pasado. Pasado en nuestros sentimientos a las mismas cosas. Pasado al trato, al lenguaje, estamos atados al carácter. Y estos son los dardos de fuego que el enemigo envía para vencernos. Muchas veces luchamos con aquello que ya Dios nos perdonó. Yo no sé, creo que no, pero ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios nos perdonó? Todo, ¿verdad? ¿Por qué lo trae a la memoria? Lo que Dios ya te perdonó. Y hay otra área más, que si Dios me perdonó, ¿por qué yo no me perdoné? Si Dios te ha perdonado, ¿por qué no te has perdonado tú a ti mismo? Yo puedo decir, wow, yo cometí errores este año y yo he cometido, y sí, yo sé que Dios me ha perdonado, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué? Y me empiezo a revinar y empiezo a pensar y empiezo a darle vueltas y me encuentro que yo no me he perdonado.
y me arrepiento y trato de hacer las 1001. Pero no, hermanos. Yo quiero leerte 2 versículos ya en esta mañana para terminar. Me vaya a perdonar que me haya alargado, pero era una palabra que la tenía que dar. Porque vamos a entrar en el año 2018 y nos vamos a encontrar estos enemigos. Si alguno quiere, luego yo le puedo relatar uno por uno los enemigos, que se lo apunte y que los estudie. Porque para rato van a tener, para rato van a tener. Pero bueno, tú te los estudias tranquilamente y en aquello que Dios te habla a través de ellos, tú di este enemigo, yo lo desecho, me planto en victoria. Pero quiero leerte 2 versículos porque todos estos enemigos quieren terminar con nuestra vida antes de pasar al otro lado. Y si conseguimos pasar al otro lado, vamos a encontrarnos que vamos a tener que luchar con ellos. Josué capítulo 1, versículo 4 y 5. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mira lo que dice este versículo. Te lo dejo para que te lo comas. A partir de las 12 de la noche. Digérelo en tu corazón y en tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. 2018 no es algo negativo. 2018 va a ser el año donde vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver sanidades, vamos a ver milagros, vamos a ver restauración, vamos a ver convertidos, porque Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días. Aleluya. Ponte de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Él es fiel. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido de que cuando pasemos el umbral, Señor, no va a ser, Señor, pasar un umbral para seguir en un estilo de vida conformista. No es para caminar en temores, no es para estar, Señor, haciendo pactos, no es para quedarnos en la conformidad.